buenas tardes. No hay nadie. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Vamos a completar el último seminario, que es el síndrome pulmón-riñón. ¿Ya? Este síndrome pulmón-riñón es una patología cada vez más frecuente. Es una patología que asocia dos órganos fundamentales, cuáles pulmón y riñón. ¿Ya? Hay enfermedades sistémicas que va a afectar prácticamente todos los órganos, sistemas, tejidos, células, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, el lupus, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades que afectan predominantemente a algunos órganos, como por ejemplo pulmón, riñón. Eso no significa que no pueda afectar otros órganos, como es corazón, cerebro, no sé, páncreas, no sé, se me ocurre intestino, ¿no? Piel, ¿no? Pero estamos diciendo que predominantemente va a afectar a algunos órganos y sobre todo órganos específicos, ¿no? Como en este caso pulmón, riñón. Hay también el corazón, riñón, ¿no? El síndrome cardiorrenal. En fin, este tema es un tema que debemos analizarlo bien, habida cuenta de que este síndrome pulmón-riñón aglutina una serie de entidades nosológicas no muy raras. Cada vez estamos viendo problemas. Hoy día, ¿no? Acabamos de transferir una paciente de piso, ¿no? Una paciente que ingresa con un problema respiratorio y renal. Renal termina en diálisis, ya en diálisis programada. Una paciente con problema renal previo, pero no muy definido, no muy intenso. Entonces la pregunta era, hasta ayer, ¿qué es lo que podría estar pasando, no? ¿Por qué el riñón tendría que estar ya en esta etapa, vamos a decir, terminal, requiriendo diálisis? Entonces, cuando fui ayer a visitar, porque es esposa de un amigo, ¿no? Le hago algunas preguntas y me dice que sí tenía siempre problema respiratorio, pero bueno, cosas banales aparentemente y que se resolvían muy fácilmente, ¿no? Resulta que, y lo que predominaba acá es la falta de aire, el cansancio, la agitación, ¿no? Que últimamente se hizo oxígeno dependiente. Ayer cuando fui a visitarlo a hospitalización, estaba con su cánula nasal, despierta, hablando. Esta mañana, a ver, a los que les interesa este tema y los que van a exponer, la paciente empieza a tener tos con sangre. Tan intenso ha sido que el esposo me llamó desesperadamente y entonces les dije, ¿no? ¿Qué les dije ayer? Que estaba afectándose pulmón y riñón. Probablemente, es un buen porcentaje. Así que hagan un esfuerzo de hacer los exámenes de ANCA-C, ANCA-P, ¿no? Y que probablemente para mí es una enfermedad. Mira, dicho y dicho, no como brujo, el médico no es brujo. Hoy día, esta paciente hace hemoptisis franca. Hay un momento en que casi se ahoga con la tos y la sangre que le sale. Entonces probablemente está haciendo hasta hemorragia pulmonar. Los que han entendido este tema seguro ya están ya diciendo, oye, justo, ¿no? Entonces su problema respiratorio se ha agravado, ¿no? Se empezó a agitarse más y probablemente esta mujer lo han tenido que intubarlo. Entonces, lo que les he dicho es de que hasta ayer que lo he visto, el fuego estaba prendida. Así como esos cerros que se están prendiendo, estaba prendida en algún lugarcito, así suavemente. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha incendiado. Es como un edificio
que solamente se ardió la cocina de uno de los pisos y ahora está ardiendo todo el edificio. Está incendiado. Bomberos, por favor, bomberos, bomberos, bomberos. ¿Qué tenemos que hacer? Pulsarlo con inmunosupresor. Eso se llama los bomberos urgente. Hay que apagar el incendio, apagar el incendio. Así en todos los hemos hecho. ¿Sabe qué me han dicho? Vamos a hacer una junta médica. Hasta que se haga junta médica y venga el neumólogo, el reumatólogo, el internista, el nefrólogo, la paciente se va a morir. Por favor, bomberos, bomberos. Entonces, en el marco de esta introducción real que les estoy contando, a ver, vamos a discutir tremendamente hoy día sobre este problema. Como les digo, es una enfermedad que asocia fundamentalmente patología pulmonar y patología renal, ¿no? Voy preguntando como alumno, yo, como loco estoy hablando yo, ¿no? Doctor, ¿y cómo es el camino? ¿Primero afecta pulmón y después riñón? ¿O primero puede afectar riñón y después pulmón? ¿O doctor puede ser afectado los dos al mismo tiempo? Eso lo vamos a decir ahora. Igual pasa cuando hablamos del síndrome cardiorrenal, ¿no? Hay 5 tipos de síndrome cardiorrenal, ¿no? Algunas algunos tipos afecta primariamente el corazón y secundariamente el riñón. En algunos tipos, como el tipo 3 y 4, se afecta primeramente el riñón y luego secundariamente el corazón. ¿Qué les parece? Entonces estamos hablando no solo de síndrome cardiorrenal, sino también síndrome renocardíaco. Igual acá, síndrome pulmón-riñón. El otro tema que quiero decir es que usualmente se afecta el pulmón y después riñón. ¿Qué les he contado de este cuentito que no es cuento? Que esta paciente ya está en diálisis, que esta paciente ya está en diálisis, ¿no? Y que solamente me dijo, doctor, sí, he estado teniendo algunas tosecitas, pero bueno, por ahí, pero me falta aire. Y mira, hoy día se manifestó así, ¡brum! En una sola tanda el problema pulmonar. Entonces, ¿qué estaríamos hablando si fuera así? Primero se afectó el riñón y luego pulmón. Sería un síndrome renopulmonar, ¿no? O renopulmonar. Bueno, no sé cómo llamar, riñón-pulmón, ¿no? Bueno, en ese marco entonces vamos a ver cómo se explayan los expositores, esperando de que al final me digan, doctor Jessica Cito, a ver un poquito más nos puede darnos datos y en qué está la cama. Si quieren, le llamamos, escuchen ustedes ahorita en qué situación está. Lo han bajado a UCI porque estaba haciendo una hemoptisis masiva, ¿no? Muy bien, ahora sí, empezamos. Entonces, va Alexandra, va a ser la primera. Todos son los integrantes, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, sí. Luego continúa Diego Cáceres y ustedes escojan al tercer componente. Cada alumno va a tener 15 minutos para la exposición. 45 minutos, chao. Y lo dejamos ahí, cortamos y empezamos la discusión. ¿Ya? Listo, vamos a ver. Empezamos. ¿A quién le he nombrado? Bueno, por si acaso estoy anotando todas estas cosas. No van a hablar. ¿No está la alumna que he llamado? ¿Qué Sí, hacen? doctor, sí está. Sí está, solo que creo que está teniendo problemas con su micrófono. Ah, ya, ya. Un segundito, por favor, doctor. Si no me dicen nomás, yo lo expongo, ¿ah? No, doctor. Si acá tengo ya, qué cosa, pero, Por favor, doctor, un segundito. ya, no se preocupa, no se preocupa. Yo también estoy llegando de un viaje así terrible, de sed, de hambre, así, pero
con esto que estoy viendo, se me está pasando el hambre, la sed, y está mejor esto, ¿ah? Deglutir este tema está mucho mejor. Ujú. Y si no, entonces, a ver, Doctor, ¿yo puede puedo empezar el empezar? segundo alumno. Doctor, No, ¿a quién disculpe, llamamos? doctor, disculpe. Alexandra, Sí, creo que tiene problemas con su conexión porque me está hablando el WhatsApp, me está diciendo no puede entrar, ya. doctor. Entonces, el segundo alumno, pues, ¿ya? Ya, doctor, sí, está bien. Sí, ya, y después el tercero, bueno, escogen ustedes, pues, ¿no? Lo importante es que se exponga y tengamos algo para discutir, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Ya, perfecto. Doctor, compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el síndrome pulmón-riñón. Bueno, esta entidad en sí va a estar mediada por alteraciones de carácter inmunológico en su mayoría y vamos a tener la combinación tanto de una hemorragia alveolar difusa, en el cual el paciente va a cursar con cuadros de hemoptisis disnéicos y que en el cual también va a estar acompañado con una alteración en la estructura pulmonar. Va acompañada de una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el cual se caracteriza por una inflamación a nivel del glomérulo y que esta en meses o bueno, en semanas o meses puede conducirnos a una enfermedad, a una insuficiencia renal aguda, que puede terminar en una diálisis. Bueno, esto va a ser un desorden de mal pronóstico y un número significativo de pacientes tienen un rápido deterioro clínico. Es por eso que se debe apurar en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, el cual el núcleo del tratamiento va a ser la utilización de lo que son los corticoides y los inmunosupresores, aunque también se puede utilizar la terapia biológica. Bueno, es más común que se manifieste en sexo masculino entre la edad de 40 y 55 años, siendo infrecuente en la población joven, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la etiología vamos a tener estos dos grupos que se van a presentar de mayor manera, que es la vasculitis primaria asociada a anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilos, o también denominados ANCA. La vasculitis, bueno, va a estar originada por la presencia de leucocitos, ¿no?, inflamatorios en lo que son las paredes del vaso sanguíneo, que van a ser reactivos a lo que es la estructura en sí de este vaso. Esto puede ocasionar hemorragias y también puede ocasionar alteraciones en la luz del mismo vaso. En este caso va a estar mediada por esos anticuerpos que, de acuerdo a su patrón de acción, ya sea patrón citoplasmático, en cuanto al ANCA, se va a denominar ANCA-C, y el otro patrón que va a ser el patrón perinuclear ANCA-P, van a ocasionar una alteración en las paredes vasculares. En cuanto a la enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular, acá es que el anticuerpo va a accionar contra lo que es la membrana basal. Estos pacientes a su vez van a cursar con lo que es eh, hematuria y albuminuria también. Dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas con las que vaya en mayor frecuencia va a ser el lupus eritematoso sistémico, que a diferencia de las anteriores, estos van a estar mediados por inmunocomplejos, las vasculitis ANCA negativos y los asociados a drogas, ¿no? Por ejemplo, la sulfasalazina y la litiasina, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación de acuerdo a los mecanismos patogénicos que van a intervenir va a ser la vasculitis sistémica, ANCA positivos, lo que estábamos mencionando. Acá vamos a tener la granulomatosis de Wegener, poliangiitis microscópica, el síndrome de Churg-Strauss y el síndrome pulmón-riñón ANCA positivo e idiopático. Los asociados a ANCA, o bueno, si los anticuerpos antimembrana basal glomerular, acá vamos a tener el síndrome de Guth-Pasteur. Y las enfermedades autoinmunes sistémicas, acá tenemos el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, entre los más usuales. Vasculitis sistémica ANCA negativo, vamos a tener lo que es la púrpura de Schönlein-Henoch, la crioalbuminemia mixta, la enfermedad de Behçet, y la vasculitis ANCA positivos, pero están mediados por medicamentos, entre los principales la hidrasalacina, sulfasalacina y la fenitoína. Siguiente. Bueno, acá hacemos un recuento de lo que habíamos hablado anteriormente, es que
que va a ser muy importante tenerlo en cuenta, que, bueno, este síndrome va a estar ocasionado ya sea por una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, anti que se va a definir por una glomerulonefritis necrotizante focal con proliferación extracapilar. Cabe resaltar que esta proliferación extracapilar es patognomónica de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Que va a tener al examen inmunohistológico depósitos lineales de inmunoglobulina G sobre la membrana basal, que, como habíamos mencionado, hace patognomónico de lo que es el síndrome de Budd-Pasteur. En el segundo plano vamos a ver los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, ya sea los ANCA, constituyen un grupo autoanticuerpo que son inducidos por enzimas lisosomales de los neutrófilos. Acá faltaba mencionar que el ANCA-C va a tener como afinidad, es decir, como antígeno, va a ser fundamentalmente la proteína A3, el PR3. Y en el caso del ANCA-P o patrón perinuclear, su afinidad va a ser por este antígeno que es la mieloperoxidasa, el MPO. Estos anticuerpos van a intervenir en lo que son las alteraciones de las paredes vasculares que se van a observar, ¿no? Ya sea a diferentes niveles, ya sea vasculitis a nivel pulmonar y glomerulonefritis a nivel renal. Siguiente. Bueno, empezamos con la vasculitis sistémica ANCA positivos, en el cual vamos a tener la granulomatosis de Wegener, que esta va a ser una entidad anatomoclínica especial que se va a caracterizar en sí por una vasculitis granulomatosa de vías respiratorias superiores e inferiores, que va a estar acompañada por una glomerulonefritis, en ese orden. Bueno, va a ser una vasculitis primaria, es decir, se va a ocasionar en el mismo, el problema se va a ocasionar en el mismo lugar de origen y va a estar mediada por estos anticuerpos ANCA. Se observa predominantemente las arterias y venas de bajo calibre. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que va a ser una enfermedad poco frecuente, que va a afectar a personas de cualquier edad, alrededor, ¿no? Y va a ser el promedio de inicio a los 40 años. La proporción va a ser similar en cuanto a hombres y mujeres, y la población afroamericana es extremadamente raro en comparación a la raza blanca. Siguiente. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que la afectación va a empezar en las vías respiratorias superiores, ya sea en los senos paranasales o la esofaringe, que va a ser lo más común, y va a sugerir una reacción de hipersensibilidad, ¿no es cierto?, al antígeno o exógeno que vamos a presentar. Y esta hipersensibilidad va a estar mediada por células T, linfocitos T, ¿no? Y a lo que, frente a estas partículas inhaladas, va a tener presencia de granulomas, que es lo característico de esta enfermedad, y además una respuesta positiva a inmunosupresores. El 95% de los pacientes van a presentar este antígeno PR3, como les había mencionado, que va a estar relacionado con el ANCA, sí, citoplasmático. El ANCA va a estar dirigidos en contra de ciertas proteínas de los gránulos citoplasmáticos, de los neutrófilos y lisosomas de los monocitos, y las células mononucleares, es decir, los macrófagos, muestran mayor secreción, ya sea de interferón, factores de necrosis tumoral, que van a ocasionar que haya una mayor inflamación a nivel pulmonar y renal. Es por eso que también a estos pacientes se les da un medicamento, digamos, que van a ser inhibidores inhibidores del factor de necrosis tumoral, ¿no? Para que no haya una mayor inflamación. Y si es que se inhibe el factor de necrosis tumoral, por ende va a haber una inhibición, ¿no es cierto?, de la producción de lo que son las interleucinas y se va a disminuir la inflamación. Siguiente. Bueno, vamos a tener una triada de excelencia en esta patología. Primero va a ser una enfermedad de vía aérea superior, en la cual se van a afectar los senos paranasales, la nasofaringe. Por lo general va a haber una inflamación a este nivel, necrosis y formación de granulomas con o sin vasculitis. La enfermedad de vía aérea inferior, por lo general va a ser múltiples infiltrados nodulares, cavitarios y bilaterales. En una biopsia típica se puede mostrar, o sea, que va a haber una vasculitis granulomatosa necrosante, que es el patrón que va a tener esta enfermedad. Y en cuanto a la glomerulonefritis, en casos precoces o iniciales se va a ver que puede iniciar como una glomerulonefritis local y segmentaria, que va a evolucionar a una glomerulonefritis de rápido avance, ¿no? En la forma que esto inmunohistológicamente vamos a evidenciar la formación de semilunas, ¿no? Siguiente.
Bueno, el cuadro clínico, el paciente va a cruzar con una conjuntivitis, va a tener edema palpebral, otitis media, lo más característico es la hemoptisis, disnea, sibilancias, puede cruzar también con angina de pecho y hematuria. Esto aparte de que por la afectación de las vías respiratorias superiores, la sinusitis, epistaxis, úlceras alrededor del orificio nasal, y los síntomas generales del paciente pueden ser astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Esto, en un artículo mencionaba que teníamos que tener un poco de cuidado porque para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con lo que es la tuberculosis, ¿no? Son bastante similares estos síntomas o signos. Siguiente. Bueno, en cuanto al laboratorio, va a depender mucho de si la enfermedad se encuentra en una fase activa o inactiva. La fase inactiva va a tener una sensibilidad para detectar los ANCA, va a disminuir, o sea, no se va a visualizar tanto, pero eso no va a descartar la enfermedad. La velocidad de eritrosedimentación va a ser muy elevada, puede cursar con una anemia leve, con una leucocitosis y una elevación también del factor reumatoideo y hipergamaglobulinemia de predominio de inmunoglobulina A. En la fase activa, el 90% de los pacientes con enfermedad activa van a presentar lo que es este antígeno, el PR-ANCA y el ANCA-C positivo, y algunos pueden tener o no lo que es la mieloperoxidasa no positiva. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico definitivo de una granulomatosis con poliangitis se va a dar a tomar una biopsia lesional y demostrar la presencia de una vasculitis granulomatosa necrosante. Se va a preferir, en este caso, el tejido pulmonar para hacer la biopsia y el ANCA es un dato complementario y no debe sustituir al diagnóstico histológico ¿no? de esta biopsia. O sea, es decir, que por más de los exámenes serológicos, siempre va a ser necesario una biopsia, ¿no? Para ver. Ahora, porque pueden dar falsos positivos en cuanto a infecciones y tumores también. Siguiente. El tratamiento. Bueno, en el primero acá nos menciona el ciclofosfamida, en el cual es un bueno, se va a utilizar su efecto inmunosupresor, en el cual se va a dar una dosis de 2 miligramos kilogramo día por vía oral, como inducción de vigilancia de la función renal, ya que si hay una insuficiencia renal, se debe disminuir, ¿no? Se debe corregir la dosis. La plasmaféresis complementaria mejora la recuperación renal de pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva. La utilización de los corticoides es el más utilizado, en este caso la prednisona, 1 kilogramo por día, al inicio del tratamiento por casos graves, con una reducción progresiva dependiendo de la respuesta, ¿no? No se recomienda dar como monoterapia. Siguiente. El tratamiento con metotrexato, otro inmunosupresor, esto va a ser la dosis de 0.3 miligramos por kilo cada semana inicialmente y dependiendo de la tolerancia se puede aumentar incluso hasta 20 a 25 miligramos por semana. El rituximab, este va a ser un medicamento de terapia biológica en el cual es un anticuerpo que va a accionar contra el factor de necrosis tumoral, ocasionando que haya una menor inflamación, ¿no? Eso es cuando ya el tratamiento es algo refractario en cuanto a los corticoides y estos inmunosupresores, se utiliza, ¿no? Este rituximab. La dosis utilizada viene a ser de 375 miligramos por metro cuadrado, una vez por semana, por 4 semanas, combinado con glucocorticoides. Las recomendaciones de tratamiento usualmente son la politerapia, ¿no? Siguiente. Bueno, otra entidad vamos a tener la poliangiitis microscópica, que viene a ser una vasculitis necrotizante. En este caso van a tener estos casos depósitos inmunes o sin ellos que van a afectar los pequeños vasos. Está asociado con lesiones glomerulares necrotizantes y capilaritis pulmonar. En la epidemiología vamos a tener que la incidencia es de 3.6 a 10 casos por millón y va a afectar mayormente a adultos, ¿no? De la edad de 40 a 50 años y se observa con la misma frecuencia en hombres y mujeres. Siguiente. Bueno, en la etiopatogenia vamos a ver que esta poliangiitis microscópica va a tener cierta predilección por los capilares y vénulas, además de arterias de pequeño y mediano calibre. Se va a desconocer los factores de la iniciación de esta enfermedad, pero el sistema inmune va a participar en su patogenia, dando un daño tisular. El daño tisular va a ser el resultado. Disculpe, doctor, mi compañera le sacó el sistema un momento. Ya. Sí, hola, ya, creatinina.
Ya, manejable está. Ya, pero la anemia, pues no es que esté sangrando este pata, 6. Sí. En su agua hay un poco de sangre, ¿no? Hasta que 6 agua estará, pues, ya, entonces, ya pues estaremos atentos. Tal vez hoy día se viene, no sé cómo está. Ya, me pases todo. Ya, listo. Listo, ya Pepe, un abrazo. Ok. Bueno, continuando, el daño tisular va a ser resultado del proceso inflamatorio, ¿no? Mediado por el sistema inmune. Se manifiesta por la infiltración de polimorfonucleares, macrófagos y leucocitos en las paredes de los vasos sanguíneos, ocasionando una inflamación, una vasculitis de este nivel, o en este caso una polengeitis. El sistema de anticuerpos es el ANCA frente a antígenos presentes de los polimorfonucleares y monocitos, ¿no? Va a expresar anticuerpos, como ya hemos mencionado, los ANCA-P y ANCA-C, perinucleares y estos citoplasmáticos, ¿no? Mieloperoxidasa y la proteinasa 3. Su antígeno inhalado propio es localizado en las vías respiratorias y va a desencadenar una respuesta anómala del sistema inmune, lo que va a provocar una reacción inflamatoria tanto local y sistémica en este caso. Siguiente. En el cuadro clínico, esto puede acompañarse, a comparación del anterior, acá por úlceras orales, artralgias, mialgias, artritis, vasculitis. Es importante hacer el diagnóstico diferencial de una artritis reumatoide que también puede producir un síndrome pulmón renal. En la parte digestiva, dolor abdominal, diarrea, sangrado, una hemorragia digestiva. Afecta al sistema nervioso periférico, puede producir neuropatías. En el caso renal, va a cursar igualmente con una glomerulonefritis necrotizante segmentaria rápidamente progresiva en un 100% de los pacientes. El hemoptisis, hemorragia alveolar difusa por capilaritis, puede darse en 30 al 50% de estos pacientes, y en este caso esto no van a haber granulomas, no va a haber presencia de lesiones granulomatosas, ¿no? En vías respiratorias altas. Siguiente. Bueno, el diagnóstico se va a hacer, vamos a visualizar primero los pulmones mediante una tomografía, se van a ver nódulos cavitarios, masas, y va a tener el patrón vidrio delustrado, esto por la actividad inflamatoria. Va a tener bronquiectasias, que bueno, eso nos puede llevar a lo que es la hemoptisis, ¿no? Y los nódulos cavitarios igual. Imágenes lineales septales, esto por los cambios fibróticos crónicos. El estudio del ANCA se realiza por inmunofluorescencia, ¿no? Frente a lo que veíamos, este antígeno, la proteinasa 3 y la meloperoxidasa. En el riñón, cuando hacemos un estudio histológico, vamos a ver la necrosis fibrinoide segmentaria. Es decir, o sea, que no va a afectar a la totalidad del glomérulo, y se ve semilumas granulomatosas, ¿no? Las semilumas mayormente es por la producción o por la proliferación extracapilar que va a haber a este nivel. Y los túbulos muestran cilindros y signos de tubulitis, y las venulitis o capilaritis en el intersticio producen un intenso infiltrado inflamatorio, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver la prednisona. Se va a administrar prednisona 1 miligramo, kilogramo por día, máximo 80 miligramos al día. Cuando es grave, se da endovenoso en bolo, o también puede darse endovenoso en bolo de metilprednisolona de 7 a 15 miligramos por kilogramo durante 3 días consecutivos. Y de ahí también se puede, si se usa este embolo primero metilprednisolona, después también podemos bajarle a prednisona, ¿no? Una dosis menor. Los inmunosupresos se receta cuando el tratamiento con corticoides es insuficiente, es refractario, y se da ciclofosfamida, estos 2 miligramos con kilogramo día, más en vía oral, más corticoides a dosis altas. Cuando es grave, dar endovenoso ciclofosfamida, 0.7 gramos por metro cuadrado, más pulsos de corticoides, que puede ser de metilprednisolona, de preferencia por 15 días durante un mes. Cuando la enfermedad se ha estabilizado, podemos utilizar la acetropina, que también es un inmunosupresor igual, 1.5 a 2 miligramos kilogramo por día para mantener la remisión durante 18 y 24 meses. Y si los riñones están muy dañados, se realiza, ¿no?, el tratamiento dialítico, ¿no? Diálisis, o puede ser peritoneal, en este caso hemodiálisis. Siguiente. El síndrome de Chug-Strauss, también llamado angeitis y granulomatosis alérgica, esto se va a definir en sí por una vasculitis. En este caso se va a diferenciar porque va a ser eosinofílica de afectación sistémica.
Siguiente. Va a ser un tipo de vasculitis que se va a caracterizar en sí por la presencia de asma, eosinofilia quística y periférica. Eso es lo que va a demarcar más esta enfermedad, aparte de la vasculitis, ¿no? Que puede dañar también arterias de pequeño y mediano calibre. Esto cabe resaltar que si bien no es esto claro lo que es la eosinofilia quística o periférica, pero se toma como referencia que puede estar ocasionada por esta reacción alérgena del asma, ¿no? Como sabemos, en un hemograma, si es que sacamos, no solo nos puede dar un patrón eosinofílico, lo que son los parásitos, sino también esta enfermedad como es el asma. La rinosinusitis crónica también se va a presentar y en este caso sí va a haber granulomas extravasculares. El órgano más afectado viene a ser el pulmón, seguido por la piel y otros, bueno, el riñón también, ¿no? Siguiente. A ver, el siguiente alumno. Eh, Regresa a la anterior diapositiva. Regresa. Hola, ¿me escuchan? No me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí, sí, lo escuchamos. Sí, el segundo alumno, pero que empiece con esta patología. Regresen la diapositiva, ¿no? ¿Quién está presentando? Adriana. Ya, ahí. Empieza el segundo alumno, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿De antes ya regresó o no? La alumna que le llamé la primera, ¿está o no está? Adriana, tú eres la delegada, tú tienes que ayudarme. Sí, doctor, sí está Compañeros, mi compañera. tú tienes que estar, para eso eres delegada, tú tienes que estar coordinando. La función de la delegada es coordinación y las cosas salgan bien. ¿La primera alumna está o no está? Sí, sí, doctor, estoy acá, sino que mi internet está un poco lento, va a disculpar. ¿Qué cosa está lento? Mi internet Inter- está un poco lento, doctor, por eso es que ¿Puedes exponer? tarde. Sí, doctor, sí puedo exponer. Ya, entonces continúa la segunda parte, tienes 15 minutos, ya le hemos dado 20 minutos al primer expositor. Ya, doctor. Ya, vamos a ver. Ya, bueno, vamos a comenzar. Ante todo, disculpe, doctor, por la tardanza, con el síndrome de Sjögren-Strauss, que también es llamado angitis y granulomatosis alérgica. Esto va a ser descubierto en 1951 por Jacob Jur y Leuter Strauss, que lo definieron como vasculitis eosinófila de afectación sistémica. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, como definición, el síndrome de Sjögren-Strauss, también como ya lo dije, llamado angitis, granulomatosis alérgica, es un tipo de vasculitis que se va a caracterizar por la presencia de asma, eosinofilia hística y periférica, y va a estar la formación de granulomas extravasculares y vasculitis de varios órganos y sistemas. Esta inflamación causa lo que es los daños más frecuentes en lo que son los pulmones, la nariz, los senos paranasales, la piel, las articulaciones, los nervios, el tracto gastrointestinal, el corazón y los riñones. Bueno, siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, el síndrome de Sjögren-Strauss va a ser una enfermedad inusual con una frecuencia anual aproximadamente de 1 o 3 por millón de habitantes. Eh, esto va, esto puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Con la posibilidad de excesión de los lactantes. Y la edad promedio de inicio es de 48 años y es más frecuente en lo que es mujeres que en varones con relación de 1 a 2, ¿no? Va a constituir lo que es el 2% de todas las vasculitis, según el estudio que sirvió de base para la clasificación del American College de Reumatología, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la patogenia, bueno, la vasculitis necrosante del síndrome de Strauss va a abarcar a las arterias musculares de pequeño a mediano calibre, ¿no? Entre ellos capilares, venas y vénulas.
Y la característica histopatológica fundamental es la formación de reacciones granulomatosas en los tejidos o incluso dentro de lo que son las paredes vasculares, que por lo general va a conllevar lo que es la infiltración hística de los eosinófilos, ¿no? Aunque no se va a conocer lo que es la patogenia de esta enfermedad exactamente, su relación es tan estrecha con lo que es el asma y sus manifestaciones clínico-patológicas, como la eosinofilia, granulomas y vasculitis, van a indicar lo que se trata de un fenómeno inmunitario, ¿no? Bueno, estos hechos también son evidenciados por los hallazgos de laboratorio más característicos. Entre ellos vemos niveles elevados de lo que es el IgE, perdón, la presencia de factor reumatoide, perdón, y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que viene a ser el ANCA, ¿no? Y la participación de estos anticuerpos en la patogenia de la enfermedad todavía no está de todo claro, pero hay evidencias experimentales de que estos ANCAs, por sí solos pueden causar lo que es la glomerulonefritis necrotizante con semilunas y hemorragias pulmonar, ¿no? Los ANCAS van a ser capaces de activar estos neutrófilos de variadas maneras que resultan en la liberación de especies reactivas de oxígeno y proteínas granulocíticas, también citocinas y moléculas de adhesión, ¿no? Los leucocitos activados por los ANCAS se van a adherir a este endotelio y van a causar ese daño endotelial. Y el compromiso neurológico periférico muy frecuente no va a parecer estar causado ni por inmunoglobulinas ni por los procesos tóxicos mediados por proteínas de los eosinófilos, sino va a estar mediado por el cambio de isquémicos agudos causados por lo que es la vasculitis, que van a ser mediados por lo que es los linfocitos T. Va a haber investigaciones recientes que han demostrado en asociación entre determinados genes de la HLA y el síndrome de Charles-Strach, lo que es el alelo HLDRB1 y el gen de HLDRB4, que son más frecuentes en pacientes con este síndrome, ¿no?, que en las personas sanas. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo expliqué. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el cuadro clínico, los pacientes con este síndrome van a manifestar síntomas inespecíficos como la fiebre, el malestar general, la anorexia y la pérdida de peso, que son características de una enfermedad que va a abarcar varios aparatos y sistemas, ¿no? En el cuadro clínico va a destacar los datos pulmonares, con crisis intensas en infiltrados pulmonares, y va a haber la sensación de falta de aire por el asma, ¿no? O por la inflamación de estos alvéolos y vasos sanguíneos de pulmón y también va a haber el dolor torácico, ¿no? Otra manifestación más común es lo que es la mononeuritis múltiple, que ocurre hasta un 72% de los casos, que es una sensación anormal seguida de lo que es el adormecimiento o pérdida de fuerza y sensibilidad, ¿no? Como lo que es el resultado del compromiso de los nervios. Y bueno, en un 61% se va a observar lo que es la rinitis y la sinusitis alérgica. Y esto casi siempre al principio, va a estar al principio de la enfermedad, ¿no? En el 14% de los pacientes va a conllevar a cardiopatías reconocibles, que va a ser una causa importante de lo que es la mortalidad. Y bueno, el 51% de los casos hay también lesiones cutáneas como la púrpura y los nódulos, tanto cutáneos como los subcutáneos, ¿no? Se han propuesto etapas para la manifestación de la sintomatología según lo que es el LAMA, que son sucesivas, que la primera etapa va a ser la etapa alérgica o prodrómica, que aparece generalmente entre la segunda o tercera década de vida y se caracteriza por lo que es la presencia de síntomas, ¿no? Como vienen a ser la tos con sibilancia y disnea, que son síntomas
sintomáticos, ¿no? Después va a haber el picazón, la secreción y el taponamiento nasal. Y otro va a ser la presión en los senos y el dolor que puede asociarse a pólipos nasales. Bueno, la segunda va a ser, la segunda etapa es la hiperosinofilia, que es decir, que va a haber niveles anormales elevados de lo que son los eosinófilos en lo que es el torrente sanguíneo, y va a haber las manifestaciones. Estas manifestaciones que se van a dar van a ser debido a lo que es la infiltración tisular por eosinófilos, ¿no? Y esto puede producir lo que es la fiebre, la sudoración nocturna, la fatiga, la pérdida de peso, la tos, el dolor abdominal, infiltrados pulmonares. Y bueno, la tercera etapa, que es la etapa de la vasculitis sistemática, que es caracterizado por una grave inflamación de lo que es los vasos sanguíneos en múltiples partes del cuerpo, ya sea piel, corazón, nervios, músculos y huesos, ¿no? Y tracto gastrointestinal. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas según el órgano afectado, vamos a tener lo que es la otorrinolaringológicas, que aparecen asociados con frecuencia a las pulmonares, ¿no? Bajo la forma de rinitis alérgica, pólipos nasales o sinusitis. Y pueden presentar lo que es el dolor nasal, descarga nasal purulenta o hemorrágica con formación de costras, ¿no? Otras manifestaciones menos comunes pueden ser la oitis media, pérdida auditiva sensorial y lo que es exoftalmos, ¿no? En lo que es la radiografía de tórax, esta va a estar alterada y el hallazgo más frecuente van a ser los infiltrados transitorios que suelen predominar en lo que son los lóbulos inferiores y subpleurales, ¿no? Otras alteraciones pueden ser el derrame pleural, el engrosamiento de la pared bronquial, engrosamiento de los septos interlobulares, densidades perivasculares centrilobulillares, nódulos y imágenes en vidrio esmerilado, ¿no? Dentro de las cutáneas ocurren en el 2 tercios de los pacientes y van a incluir lo que es la púrpura palpable, el rash eritematoso, macular o papular. Vamos a ver también las petequias, equimosis. Y en neurológicas aparece bajo la forma de mononeuritis múltiple, ¿no? Pudiendo progresar a una polineuropatía simétrica o asimétrica. Y generalmente la neuropatía periférica va a debutar con lo que es parestesias dolorosas a nivel distal de los miembros inferiores. En la parte renal, la afectación más frecuente es una glomerulonefritis necrotizante focal o también segmentaria, y otras formas de afectación son las vasculitis, ¿no? Infiltrados tubulares eosinofílicos y granulomas intersticiales. La insuficiencia renal crónica en sí va a ser muy rara en estos casos, aunque excepcionalmente la alteración de la función renal también puede estar causado por un compromiso de lo que es la vía excretora, con lo que es la vasculitis ureteral o prostático. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico, vamos a ver criterios diagnósticos de vasculitis granulomatosa y alérgica de lo que es el Chur-Straub, en American College de Reumatología de 1990, que es la presencia de 4 o más criterios que va a proporcionar una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.7% para el diagnóstico de lo que es la vasculitis de Chur-Straub, ¿no? Uno de ellos es el asma, que es historia de dificultad respiratoria o sibilancias expiratorias difusas, ¿no? La segunda va a ser la eosinofilia, que esta tiene que ser mayor al 10% de recuento leucocitario. La tercera, pues, es una mono o polineuropatía, que es el desarrollo de mononeuropatía múltiple o lo que es polineuropatía, ¿no?
La 4 es infiltrados pulmonares migratorios, que son infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, que no van a incluir lo que son infiltrados fijos, ¿no? Que son atribuibles a lo que es la vasculitis. Las 5, que son anormalidades de senos paranasales, y las 6, eosinófilos extravasculares. Sin embargo, el mejor método para establecer el diagnóstico de este síndrome es la biopsia en el paciente con un cuadro característico, ¿no? Pero algunas veces la confirmación histológica es difícil, puesto que las características patognomicas no aparecen simultáneamente. Y para establecer el diagnóstico, el paciente debe tener datos de asma, eosinofilia y en la sangre periférica y el cuadro clínico compatible con lo que es la vasculitis. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico definitivo se tiene que hacer lo que es la biopsia de pulmón u órgano afectado y el estudio de ANCAS, que no es adecuado, ¿no? Para confirmar o descartar la sospecha diagnóstica. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento, con pacientes con síndromes, se va a dar lo que es esteroides en prednisona 1 miligramo por kilogramo por peso de 21 a 30 días, que va a ser la dosis inicial. Después se va a dar prednisona de 5 a 10 miligramos por día por 12 meses de tratamiento de sostén. Y vamos a tener lo que es metilprednisolona, que es 15 miligramos por kilogramo por día por de 1 a 3 días, ¿no? En casos graves esto. También se va a dar lo que es ciclofosfamida de 0.6 a 0.7 gramos por metro. Esto va a ser por intravenoso en los días 1, 15 y 30 y posteriormente cada 21 días, ¿no? Pacientes con alteraciones de riesgo vital, ¿no? Que tienen síntomas cardiovasculares, insuficiencia renal, que sean mayores de 65 años o tengan sangrado gastrointestinal. Siguiente, por favor. Y ahora sí, el tercer alumno. El tercer alumno. Escojan ustedes. Doctor, buenas tardes. Yo voy a continuar. Ya, Vamos ok. a hablar Vamos. sobre la enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular. En este caso, el síndrome de Guth-Pasteur, que va a tener una incidencia de 0.1 casos por millón. Generalmente se va a dar en personas varones jóvenes de 18 a 30 años. Es muy rara, ¿no? Esta enfermedad es autoinmunitaria, muy rara. Y bueno, se va a dar a nivel renal y alveolar, y también alveolar a nivel de los pulmones. Esta va a constar de la triada que para poder identificar esta enfermedad, como la hemorragia pulmonar, la glomerulonefritis proliferativa y los anticuerpos antimembrana basal o glomerular. En cuanto al siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, bueno, este trastorno se va a dar por hipersensibilidad, que va a ser de etiología desconocida. Y bueno, se va a caracterizar por la presencia en sangre de anticuerpos circulantes contra la membrana basal alveolar y glomerular con depósito lineal de inmunoglobulinas, tanto la G, la inmunoglobulina G principalmente, y su complemento. Existe también las 5 cadenas para el colágeno tipo 4, las cuales estas cadenas de 3, 4 y 5 se van a localizar en las membranas basales especializadas
como la renal, pulmonar y ocular y coclear. Y bueno, en esta la cadena alfa 3 está íntimamente ligada con la evidencia clínica de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y los factores de riesgo, que van a ser principalmente ambientales, como las infecciones, los personas fumadores, el estrés oxidativo y los hidrocarbonos, bases y solventes. Estos van a afectar principalmente los riñones y los pulmones. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los síntomas pulmonares, la mayoría va a comenzar con síntomas respiratorios, sobre todo la hemoptisis, que es el principal causado por los anticuerpos anti-MB o antimembrana basal, que estas van a producir un infiltrado en la pared alveolar de origen neutrofílico. O sea, estos neutrófilos van a causar este daño a nivel de la microvasculatura del alveolo. Entonces, lo que va a pasar es que a nivel del riñón va a haber problemas en la filtración, manifestándose con hematuria, proteinuria y el síndrome nefrítico. Y a nivel pulmonar, principalmente la hemoptisis que hemos mencionado, la tos y la enfermedad pulmonar restrictiva. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, bueno, la hemoptisis que puede ser mínima, masiva o ausente. Si es ausente, no necesariamente descarta la hemorragia pulmonar. También puede haber anemia, esta va a contribuir al diagnóstico y la proteinuria. También puede estar acompañada de disnea, fatiga y tos, que esta generalmente se va a dar por la alteración de ventilación, alteración de la ventilación perfusión por la hemorragia alveolar difusa que se va a producir. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, se va a confirmar el diagnóstico con la biopsia pulmonar, donde se va a detectar la inmunoglobulina G lineal en inmunofluorescencia directa y detección del anticuerpo anti-MB. Y también se hace la gasometría que va a mostrar disminución de la presión parcial del oxígeno, y en la broncoscopía se va a observar claramente el sangrado, o sea, la hemorragia alveolar difusa, y también se utiliza para detectar si hay infección. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, primero tenemos que ver si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable. Generalmente lo van a estar. Entonces, el paciente va a tener anemia, se le tiene que hacer, generalmente la anemia va a ser microcítica y hipocrómica severa. Se considera cuando va a tener una pérdida mayor a 600 mililitros por decilitro, lo que va a indicar mayor mortalidad. Entonces, se tiene que hacer una transfusión para mantener la hemoglobina. También es necesario el monitoreo hemodinámico, como ya les he mencionado, para prevenir la disminución de niveles del fluido. Entonces, en pacientes con disfunción renal severa, generalmente se va a hacer la diálisis a largo plazo. Y pacientes con disfunción, bueno, en este caso, tenemos que tener en cuenta también la creatinina, que tiene que ser mayor a 530 milimoles por litro o 6 miligramos por decilitro. Y de acuerdo a eso vamos a indicar diálisis a largo plazo y posteriormente un trasplante. Y la dieta, que es importante, debe haber restricción de sodio menor a 2 gramos por día. Siguiente, por favor. Y la vasculitis sistémica ANCA negativa, siguiente. Aquí tenemos a la púrpura de Hinosh-Schönlein, que es una vasculitis sistémica de pequeño vaso, caracterizada por depósitos vasculares y mesangiales de inmunoglobulina A1. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta la tetrada clásica, que es exantema, artralgias, dolor abdominal y afectación renal. También puede afectar al miocardio, pulmones, al uréter y al sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Esta enfermedad va a ser más frecuente en niños entre los 3 a 15 años. Y bueno, va a ser el 50% se va a dar en menores de 5 años,
se van a tener más complicaciones y el 75% en menores de 10 años. Generalmente va a estar, va a tener un predominio por los varones. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la teología, su teología va a ser desconocida, pero mucho tiene que ver el factor ambiental. Por ejemplo, la presencia de un microorganismo, los fármacos y tóxicos. También una persona puede estar genéticamente predispuesta. O sea, podría desencadenar una respuesta inmunitaria inadecuada. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, el mecanismo patológico aún no está bien definido, pero su patogenia se va a relacionar con la producción de complejos inmunes mediados por la inmunoglobulina A, que estas se van a depositar en las paredes de pequeños vasos sanguíneos con activación del complemento. Y bueno, al mismo tiempo se va a dar el reclutamiento de polimorfonucleares y la depresión del factor 8. Por eso es que el paciente o sea, va a ser conducido a un sangrado y también por los depósitos de fibrina. Siguiente, por favor. En la anatomía patológica, histológicamente va a haber ahí una inflamación y degeneración de neutrófilos con formación de polimorfonucleares. Bueno, vamos a ver en esta lámina las lesiones pulmonares de vasculitis de los vasos pequeños y también la capilaritis. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que tener en cuenta la tetrada clásica, que se refiere a la púrpura no trombocitopénica, el dolor cólico abdominal y la hemorragia gastrointestinal y las artralgias y artritis. Siguiente. Vamos a tener en cuenta la púrpura palpable, pueden ser desde petequias hasta grandes equimosis y también aparecen de forma simétrica en las zonas más declives del cuerpo, como son los miembros inferiores y las nalgas. Y bueno, va a respetar el tronco. Siguiente, por favor. Las manifestaciones a nivel articular, por ejemplo, la artritis o artralgia puede ser el primer síntoma de presentación en un 75%. Entonces, la inflamación va a ser periarticular, dolorosa, sin eritema ni calor y afecta a grandes articulaciones del miembro inferior. Y estas van a ser transitorias. Siguiente, por favor. A nivel gastrointestinal, el síntoma más frecuente va a ser el dolor abdominal tipo cólico. También puede haber hemorragia digestiva, úlceras, perforaciones, pancreatitis aguda, enteropatía, pérdida de proteínas. Siguiente, por favor. A nivel renal, estas suelen cursar con grandes variables de proteinuria, hematuria microscópica y macroscópica y también hipertensión arterial e insuficiencia renal. La hematuria puede ser aislada o también acompañada de proteinuria. Y bueno, la hematuria y la proteinuria van a ser las que marcan la gravedad o si va a haber un peor pronóstico a largo plazo. Siguiente, por favor. El diagnóstico generalmente va a ser clínico, fundamentalmente, entonces también tenemos que tener en cuenta la tetrada que hemos mencionado. Y bueno, el criterio obligatorio en este caso va a ser la púrpura palpable. A nivel abdominal, el dolor abdominal tipo cólico que hemos mencionado, la vasculitis, la artritis de inicio aguda y la proteinuria. Y también la hematuria o cilindros de Matías. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el pronóstico generalmente es excelente, ¿no? Y a nivel, si el paciente presenta dolor musculoesquelético, se le va a dar AINES. Y bueno, para el dolor abdominal, se va a utilizar glucocorticoides y bueno, se va a reducir gradualmente según la respuesta clínica para reducir el edema, las artralgias y el dolor abdominal. En este caso se usa la prednisona, 1 miligramo por kilogramo día. Y bueno, la mayoría se va a recuperar completamente y algunos no van a necesitar tratamiento.
Y bueno, cuando hay afección renal, también se utilizan los corticoides y los AINES, que van a ser eficaces para disminuir la proteinuria y el deterioro renal. Siguiente, por favor. La crioglobulinemia, o los criocitos, la crioglobulinemia, va a ser inmunoglobulinas que precipitan con el frío y que se van a disolver a 37 grados centígrados. Bueno, su presencia va a indicar hiperviscosidad sanguínea, vasculitis y formación de inmunocomplejos. La crioglobulinemia bueno, va a tener diferentes grados de severidad y afectación sistémica por la presencia de las inmunoglobulinas que se van a precipitar. Siguiente, por favor. Y bueno, su prevalencia generalmente se va a dar entre la cuarta y quinta década de la vida y más frecuente en varones y en pacientes con infecciones crónicas o inflamatorias como VIH y bueno, las colagenopatías y la hepatitis C. Siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación de Browett, se va a clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tenemos que tener en cuenta la tipo 1 porque estas van a estar compuestas por solo un tipo de inmunoglobulinas. Esta va a ser monoclonal, generalmente la inmunoglobulina M, y estas van a estar asociadas a enfermedades hematológicas. Y la tipo 2, que tiene un componente poli y monoclonal también. Va a ser la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, en este cuadro tenemos que tener en cuenta, bueno, lo hemos mencionado ya, pero tenemos que tener en cuenta la clínica también a nivel de la piel y del sistema nervioso central en la tipo 1 y en la tipo 2. Generalmente en la piel, las articulaciones, el riñón, el sistema nervioso central, periférico y el hígado. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la etiopatogenia, eh, bueno, la primera tabla nos indica las asociaciones clínicas de la crioglobulinemia tipo 1, bueno, va a producir hiperviscosidad, resultado de los altos niveles de las inmunoglobulinas esos monoclonales, y estos forman inmunoglobulinas que precipitan con el frío. Y la segunda tabla es el resultado de estados inflamatorios, ¿ya? O sea, como las colagenopatías, el lupus, el síndrome de Sjögren y enfermedades y las infecciones virales. Siguiente. Y la fisiopatología, bueno, son poco conocidos y en este caso las deficiencias de las proteínas va a generar una incapacidad para eliminar con eficacia los criocitos que contienen complejos inmunes. Siguiente. En cuanto a la clínica, como hemos visto, hay hiperviscosidad. Entonces, en este caso, a nivel pulmonar va a haber infiltradas intersticiales. A nivel neurológico, visión borrosa, vértigo, dolor de cabeza, confusión y hasta trastorno de conciencia. Y bueno, otras como dolor abdominal y vasculitis. Siguiente. En las extremidades, tanto superiores e inferiores, se va a presentar pápulas y también ulceraciones. A nivel musculoesquelético, artralgias y mialgias. Las artralgias generalmente se exacerban con el frío. Y a nivel renal, tenemos que tener en cuenta la hematuria y proteinuria. Entonces vamos a encontrar una glomerulonefritis membran proliferativa con la progresión de la enfermedad. Siguiente. A nivel histopatológico, afecta sobre todo piel y riñones y medula ósea. Entonces vamos a encontrar lesiones oclusivas en los nervios periféricos, además de las lesiones trombóticas y bueno, las glomerulopatías no inflamatorias. Siguiente. Bueno, a nivel, en la anatomía patológica, el material eosinófilo dentro de la luz de los vasos va a ser la característica más importante. Siguiente. A nivel laboratorial,
Vamos a tener en cuenta la crioglobulina o criocitos menor a 80 miligramos por decilitro. Y bueno, la disminución del componente sérico del complemento. O sea, en el tipo 1 va a haber, se va a producir pocas anomalías del complemento y en el tipo 2 y 3 va a haber la disminución de este componente sérico. Y también las reactantes de fase aguda, como que va a reflejar la respuesta inflamatoria crónica, como el BCG y el PCR. Y a nivel de los anticuerpos, van a estar elevados en el tipo 2 y 3. Y bueno, también se hace estudios serológicos para evidencia de infección viral siguiente. Y el diagnóstico se basa en la demostración en el laboratorio de crioglobulinas en suero en asociación de los síntomas y signos que hemos encontrado en el paciente. Por ejemplo, en el tipo 1, los precipitados se ven en las primeras 24 horas y en el tipo 2 y 3 va a requerir 3 a 5 días para la precipitación siguiente. También se le puede hacer biopsia. Siguiente. Y bueno, en los exámenes complementarios también se puede pedir, ¿no? La BCG y PCR hemos mencionado, los leucocitos, en las fracciones de C3 y C4 de complemento que van a estar disminuidos y el factor remotoideo positivo. Siguiente. En el tratamiento de la crioglobulinemia va a depender de la enfermedad que va a subyacer y también de la severidad. Entonces, lo más importante es identificar la causa, ¿no? Primero. Y bueno, en los casos graves se va a utilizar los glucocorticoides, el alfa interferón y también la plasmaféresis, que sobre todo se va a hacer en pacientes con síndrome de hiperviscosidad. En los casos leves suele ser suficiente evitar el frío siguiente. El síndrome de Behcet es un trastorno multiorgánico que se manifiesta por la aparición de úlceras bucales y a nivel genital también, y por afección a nivel ocular. Entonces, esto afecta en varones y a mujeres jóvenes con la misma frecuencia. Siguiente. En cuanto al cuadro, la característica principal es la presencia de úlceras aptosas que van a ser recurrentes y se tratan de úlceras dolorosas, poco profundas, con una base necrótica central amarillenta. Además de las artralgias y la artritis, la anorexia, a nivel de cutáneo, las pústulas, las pápulas, el eritema nodoso, la tromboflebitis y la glomerulonefritis. Esto es importante, que va a ser de manera creciente y el síndrome nefrótico y amiloidosis siguiente. En cuanto a la etiología, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces va a haber cuando hay perivasculitis generalizada con infiltración incipiente de neutrófilos, y bueno, también se va a dar el edema endotelial y necrosis fibrinoide. En este caso, el antígeno del sistema antígeno leucocitario humano, que también va a estar presente, va a estar de 3 a 4 veces más frecuente. No es contagiosa ni se transmite sexualmente. Y bueno, los síntomas van a durar desde días a semanas siguientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta primero las úlceras recipientes de la boca, más dos de las siguientes manifestaciones, que pueden ser las úlceras genitales, las lesiones oculares, lesiones cutáneas y la prueba de Patergia positiva. Siguiente. En cuanto al tratamiento, la gravedad del síntoma suele ceder con el tiempo, entonces la afección de las mucosas puede mejorar con la aplicación local de glucocorticoides como la prednisona. En el caso de tromboflebitis se va a tratar con ácido acetil salicílico y la colchicina, que también va a ser beneficiosa cuando hay manifestaciones mucocutáneas. Siguiente.
Y bueno, tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico de del síndrome pulmón-riñón, tenemos que tener en cuenta la presentación clínica, uno, a nivel pulmonar, generalmente va a ser a nivel pulmonar, que puede ser aguda o subaguda, ¿no? Y bueno, aparte de eso, los hallazgos radiológicos, laboratoriales e histológicos. Y bueno, los síntomas que no debemos olvidar, como la disnea, tos, fiebre de bajo grado y la hemoptisis, que es la manifestación más importante siguiente. Y bueno, a nivel imagenológico, en la radiografía generalmente vamos a ver infiltrados pulmonares bilaterales y difusos con broncograma aéreo. Y estos van a respetar, como vemos ahí, los vértices y los ángulos costofrénicos. Y en la tomografía, la consolidación alveolar y zonas de vidrio esmerilado, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y en cuanto al laboratorio, tenemos que tener en cuenta la anemia aguda, que es, bueno, también esta va a estar presente en la patogenia, ¿no? Y bueno, la anemia va a ser aguda, aparte de los leucocitos y las plaquetas que van a estar elevados en la vasculitis. Y la ferropenia en casos crónicos y la insuficiencia renal cuando está presente. Siguiente. Y el examen de orina, donde vamos a encontrar glóbulos rojos dismórficos, acantocitos cilindros hemáticos y la proteinuria en orina de 24 horas, que va a determinar su grado. Entonces, para evaluar vamos a tener en cuenta la proteinuria para evaluar la función renal para el diagnóstico de glomerulonefritis. Esta va a ser útil para el seguimiento clínico y para la terapia también siguiente. Y bueno, en pacientes con síndrome pulmón-riñón, con o sin manifestaciones sistémicas y ANCA positivos, con anticuerpos anti-PR3, la sensibilidad para el diagnóstico de estas glomerulonefritis es de 75 a 90%. Y el ANCA dirigido contra MPO, que va a ser observado entre 56 al 87% de pacientes con, con, con este síndrome, en pacientes este, por ejemplo, con el síndrome de Schurz. El primer síndrome que hemos mencionado, no recuerdo, Schurz-Strauss. de Schurz-Strauss, y entre el 5 y el 20% de pacientes con glomerulopatías. Granulomatosis de Wegener. Granulomatosis de Wegener. Wegener se escribe. Sí, voy a generar. El siguiente, por favor. Ya. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta el método de ELISA que se va a solicitar en este síndrome pulmón-riñón que hemos mencionado, y también el síndrome de Grush-Pasteur, que es la segunda etiología más frecuente en frecuencia y tiene ambos anticuerpos, ¿no? Vamos a encontrar los dos anticuerpos. Los anticuerpos antimembrana basal G y el ANCA. Y bueno, el síndrome antifosfolípido, que va a ser raro con o sin capilaritis, y los anticuerpos deben estar determinarse para detectar su papel patogénico sobre estos pacientes con lupus. En un 10% de los casos cursan con anticuerpos antinucleares positivos y los anti-DNA altos. También las fracciones C3 y C4 que hemos mencionado que van a estar disminuidas. Y bueno, es importante también que tenemos que acordarnos, la hemorragia alveolar difusa puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. Por eso es que a veces cursan con hemoptisis siguiente. En los pacientes que van a ingerir drogas, por ejemplo, los ANCAS son frecuentemente de tipo primario y en títulos altos. O sea, también se va a hacer el método de ELISA y donde los anticuerpos son, vamos a ver, ¿no?, contra los MPO. Entonces,
También puede ser antielastasa o antilactoferrina. Y bueno, la biopsia pulmonar que nos va a confirmar el diagnóstico y va a determinar el histológico por la microscopía óptica. Y también en segundo lugar, con microscopio de inmunofluorescencia determina el mecanismo patogénico. Siguiente. Siguiente. Bueno, llegando a las conclusiones, síndrome pulmón-riñón. Este síndrome pulmón-riñón va a estar caracterizado por la combinación de esta hemorragia alveolar difusa y la glomerulonefritis. Entonces, las vasculitis sistémicas primarias y el síndrome de Weiss-Pasteur son las etiologías más frecuentes, las que tenemos que tener en cuenta. Y el lupus eritematoso sistémico y las otras colagenopatías como las vasculitis con anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos negativos y los secundarios a drogas son las causas menos comunes. Y también tenemos que tener en cuenta la granulomatosis de Wegener, que forma parte de un grupo heterogéneo de síndromes vasculíticos que se caracteriza por la inflamación y lesión de vasos sanguíneos, y la variabilidad del cuadro se puede explicar en gran parte por la capacidad de estos síndromes de afectar los vasos sanguíneos, ya que afectan los vasos sanguíneos de menor calibre, como son las arteriolas. Y bueno, según eso, la localización y la triada que hemos mencionado, que se va a caracterizar, la granulomatosis de Wegener, que va a ser la inflamación granulomatosa de las vías aéreas superiores, vasculitis necrosante de estas arterias pequeñas y la glomerulonefritis segmental. Esa va a ser la triada. Y la presentación de estos anticuerpos antimembrana basal que nos va a guiar al diagnóstico de este síndrome Weiss-Pasteur. Y la terapéutica de este síndrome pulmón-riñón se basa en dar altas dosis de glucocorticoides y tenemos que inmunosuprimir al paciente. El diagnóstico precoz y el adecuado tratamiento van a mejorar, en este caso, la función renal y va a disminuir de esta manera la mortalidad. ¿Sí? Eso es todo, doctor. A ver, vamos a empezar la segunda parte de la discusión, pero primero algunas observaciones a la exposición. Primero, no miden bien el tiempo, se les ha dicho bien claro cuánto tiempo debería poner cada alumno. Segundo punto, una buena parte se han puesto a leer. Entonces, si ponen para leer, mejor no los pasan, los suben y listo, y todo el mundo leemos, ¿no? No he visto mucha comentario de lo que está en las diapositivas. Tercero, no hay al pie en lo posible, ¿no? De cada diapositiva deberían poner la referencia bibliográfica y no las hay. Cuarto, me parece que ustedes no han discutido el tema en forma grupal, ¿no? Entonces, son observaciones que se hace a la presentación. Eso de leer y no saben muchos de ustedes lo que han escrito, ¿no? Parece que recién lo están mirando las diapositivas ahora. Y eso no está bien. Bueno, esta es una defensa grupal, es un trabajo en equipo, todos, y bueno. Ahora sí vamos a la tercera parte en todo caso, ¿no? Después de hacer las observaciones. La discusión, a ver, está abierta todo lo que significa las preguntas, observaciones, aclaraciones.
o tal vez algunas controversias que pueda haber sobre algún tema de este gran síndrome que les estoy refiriendo, que no es muy raro las presentaciones de estas enfermedades. ¿Ya? Ok, a ver, vamos entonces para ir anotando. A ver, pueden intervenir todos del grupo. Doctor, ¿me escucha? Sí, Ya, doctor, soy Ingrid Salas. Doctor, quiero hablar sobre un poco de la plasmaféresis como tratamiento también para esta síndrome pulmón-riñón. Lo que he leído, por ejemplo, en estudios que se hicieron, por ejemplo, en México, lo que nos menciona es que esta plasmaféresis es importante y se le tiene que dar desde el inicio del tratamiento, principalmente a aquellos pacientes que van a tener una creatinina menos de 5,6 miligramos por decilitro, ya que esta plasmaféresis lo que va a hacer es que va a reducir el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica a los 3 meses. Y por lo mínimo se tiene que dar al paciente 18 meses de plasmaféresis de tratamiento. Pero según la guía del que digo, que es la Kidney Disease Guidelines, nos menciona que esta plasmaféresis no se le debería dar a todos los pacientes, ¿no? O sea, solo se debería dar a los pacientes que tienen antimembrana basal glomerular. Pero debemos tener algunas excepciones. Por ejemplo, a los pacientes que ya entraron en diálisis ya no se le podría hacer la plasmaféresis. O a los pacientes que se les va a encontrar un 100% de semilunas tampoco. O a los pacientes que van a tener ausencia de hemorragia pulmonar. En estos pacientes no se le debería dar. Eso principalmente. ¿cuáles son los criterios para utilizar esta terapia en pacientes que tienen este problema? ¿Qué indicaciones debo tenerlos claramente establecidos? Son dos principales, doctor, las A que he ver, encontrado. Se le va a dar principalmente a los pacientes que van eh, a todos los pacientes que van a tener glomerulonefritis con la antimembrana basal glomerular, y a los pacientes que van a tener una creatinina menor a 5,6 miligramos por decilitro. Porque se hizo estudios que los pacientes que tenían una creatinina mayor y se les daba la plasmaféresis, pues no se beneficiaban del todo, ¿no? O sea, no había ningún cambio. ¿pero qué tiene que ver la creatinina para indicar plasmaféresis? A ver, pues los del grupo pueden intervenir, porque están en defensa del tema, ¿no? Ustedes son los que tienen que... Está diciendo vuestra compañera que la indicación de plasmaféresis en este tipo de pacientes con síndrome pulmón-riñón se da cuando la creatinina está por debajo de 5,5 miligramos, yo me imagino, por decilitro. Aquellos que tienen más de esto no se les indica. ¿Eso es correcto? Y cuando tienen glomerulonefritis. ¿Es correcto, grupo? A ver. A ver. ¿Vamos afuera? No, pero estás tú. Nada. Doctor, ¿puedo acotar? A ver, ¿con qué? ¿Tú misma? Flor Quispe, doctor. También soy del grupo de mi compañera Ingrid. Ya. Doctor, para acotar lo que mi compañera mencionó en el caso del uso de plasmaféresis, por ejemplo, encontré, bueno, en el artículo que revisé, mencionan que este uso de plasmaféresis es el que va a reducir el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica a los 3 meses. Y eso se va a dar sobre todo en pacientes, se va a utilizar sobre todo en pacientes con creatinina menor a 5,6 miligramos por decilitro. Eso es lo que menciona el doctor Más, es para reducir el riesgo de insuficiencia renal crónica a los 3 meses. Ya que, como sabemos,
aunque el uso de este plasmaféris no es bien conocido, básicamente su mecanismo de acción sería porque se han encontrado menores títulos de ANCA posterior a la plasmaféresis, ¿no? Entonces, es así como se eliminan las citoquinas proinflamatorias, el sistema de complemento y también la citoquina y los factores de coagulación. Bueno, en general, la plasmaféresis se utiliza en aquellos cuadros que son muy severas, ¿no? Muy drásticas y graves, ¿no? Si de pronto yo tengo un paciente, ahorita, por ejemplo, de esta señora que les he contado, está haciendo hemoptisis severa, nadie para, puedo indicar, porque probablemente el cuadro es bastante intenso, el cuadro inmunológico. Y lo que hace la plasmaféresis, ¿no? Lo que hace es remover justamente estos anticuerpos en casos graves. O un paciente que de pronto empieza el cuadro de hemoptisis, ¿no? Y de pronto en la tarde está con una insuficiencia renal aguda severísima. Entonces, esos pacientes son los que deberían estar indicados la plasmaféresis, ¿no? O sea, cuando hacen más bien un cuadro severo de insuficiencia renal o que el cuadro pues está tremendo. O sea, plasmaféresis es remoción de anticuerpos que estaría produciendo el problema. Ok, a ver, siguientes alumnos. Comentarios, ampliación de temas. Rectificación, actualización de alguna parte de la exposición. Doctor, yo quería hablar acerca del tratamiento en el caso de la granulomatosis con poliangiitis de Wegener y la microscópica. En el tratamiento se sabe que tiene dos fases, ¿no? La primera es la fase de inducción, que es de 3 a 6 meses, en donde se debe lograr la remisión, y una segunda fase de mantenimiento de 12 a 24 meses. Entonces quería aquí acotar acerca de la terapia de mantenimiento, en donde se está recomendando el uso de rituximab en estos pacientes, ya que según estudios que leí, se evalúa la eficacia de esa terapia con rituximab en la prevención para recaídas en estos pacientes. Y en el estudio leí que de 97 pacientes que habían alcanzado la remisión después de la terapia de inducción y un régimen inicial de mantenimiento con rituximab de 18 meses, que se les fue administrando al azar. Entonces, se vio que estos pacientes que recibían rituximab tuvieron una menor incidencia de recaídas en comparación con otros pacientes que recibieron placebo. Y también no se produjeron muertes y las tasas de eventos adversos fueron similares en ambos grupos. A ver, ¿algún comentario de grupos sobre este tema? Ok, en esencia, los pacientes que están con cuadro de esta categoría, de primera instancia se tiene que plantear una terapia de inducción, ¿no? Esa es la primera etapa. Entonces, eso es para enfriar lo que les decía, ¿no? Llamen al bombero o a los bomberos, ¿no? Enfriar el cuadro que está incendiándose, ¿no? Una vez que se enfría el cuadro, esa es la terapia de inducción. Se debe plantear una terapia de mantenimiento, ¿no? Entonces, usualmente, esta terapia de inducción se hace con metilprednisolona, 1 gramo por día, por 3 días, o como lo han mencionado acá en la exposición, 15 miligramos por kilo de peso, que más o menos sería así, ¿no? Unos 60 kilos, 900 miligramos, 70 kilos, 1 gramo, ¿no? Entonces, 1 gramo por 3 días seguidos. Eso es en forma de pulsos. O sea, se le da diariamente a los pacientes. Y luego ya la terapia de mantenimiento podemos hacer. Y eso también es tema de discusión, ¿no? O sea,
¿Cómo lo plantean las terapias de mantenimiento? Va a depender del tipo, del grupo de afectación, del tipo de vaso sanguíneo, no sé, no de la región topográfica, no sé. Pero bueno, en todo caso, eso es lo que debemos hacer en estas situaciones, ¿no? A ver, ¿qué más? Participaciones. Doctor, A ver, vamos. le habla Joaquín Mesa. Quería hacer más bien una pregunta de algo que he leído sobre el tema y no me ha quedado muy claro. Sobre las síndrome pulmón-riñón en el caso de las vasculitis inducidas por el uso de medicamentos, como por ejemplo en fármacos que se utilizan de terapia tiroidea. Había leído que hay casos en los que se producen vasculitis, por ejemplo, en medicamentos como el propio tiuracil o el metimazol. Y quería saber si es que en los casos, por ejemplo, en el que un paciente pueda desarrollar un síndrome pulmón-riñón por el uso de estos fármacos, si simplemente retirándole el fármaco disminuiría la clínica del síndrome o sería necesario siempre una terapia inmunosupresora. Ok, a ver, grupo. Respuesta del grupo. Parece que se han expuesto y se han retirado. A ver, ya que el grupo ya no está. En realidad, si tienes una vasculitis producida por medicamento, la regla general es que retires el medicamento, el que está ocasionando el problema. Entonces, la pregunta es, así fuera producido por medicamentos, ¿ha inflamado? Claro que sí, por eso estamos hablando de vasculitis, ¿no? ANCA negativos por drogas. De que ha inflamado. Entonces acá igual deberíamos utilizar medicamentos inmunosupresores, ¿no? Hasta que por lo menos los efectos de la droga que está ocasionando la vasculitis, bueno, haya disminuido ostensiblemente o ya no haya problemas, ¿no? Entonces sí se tendría que utilizar. Obviamente, el primer paso es retiro de la droga, ¿no? Retiro de la droga. A ver, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Doctor, buenas tardes. Sí, bueno, es un aporte. Hemos visto, por ejemplo, en la granulomatosis de Wegener que teníamos un tratamiento inmunosupresor. Pero bueno, en el año 2013 es desde esta época en la que se está tratando de investigar alguna diana terapéutica para lo que es el antígeno, el autoantígeno que va a causar toda esta fisiopatología. El que se ha encontrado con más relación es la proteinasa 3, el PR3, que nos han mencionado mis compañeros. Entonces, ¿qué ocurre con la proteinasa 3? Se ha visto que esta proteinasa 3 va a activarse en los neutrófilos apoptóticos, es decir, en esos neutrófilos que deberían morir y no causar ninguna respuesta inmunitaria, se activa la PR3 y va a ocasionar que los macrófagos fagociten estos neutrófilos e induzcan a una respuesta inflamatoria. Y es así como se produce todo el mecanismo autoinmunitario y de destrucción hacia los propios vasos, ocasionando que haya una acumulación de anticuerpos en las paredes de los vasos, como hemos visto. Entonces, lo que se está tratando de hacer es no solo eliminar o tratar la granulomatosis de Wegener con lo que es los fármacos inmunosupresores, como hemos visto, sino también con estas serimproteasas y tratar de bloquearlas para evitar el proceso inflamatorio. Entonces, no solo se habla de la proteinasa 3, ¿no? Hemos visto que en los neutrófilos tenemos hasta 4 serimproteasas y una de estas es la PR3, pero hay otra también que están tratando de buscar como una relación que es la catepsidina. Entonces, entre estas dos se está tratando de buscar desde el 2013 una diana terapéutica, pero todavía está en estudios, pero supongo que pronto vemos, ¿no?, resultados. Ok, está muy bien. Es correcto, ¿no? Lo que estás mencionando. Y a propósito, una poliangitis microscópica,
Creo que lo he mencionado ahí, ¿no? Em, el ANCA PR3 es el que mejor diagnostica o el ANCA MPO, mieloperoxidasa, para la poliangitis microscópica. Doctor, nos mencionaron que ambos iban a poder estar elevados, tanto el ANCA-MPO y el PR3. Doctor, más eficiente es el ANCA. No, es más eficiente la mieloperoxidasa, doctora, en un 65%. Mieloperoxidasa. Claro, o sea, suficiente que te digan ANCA positivo, ¿no? Entonces, pero es más mieloperoxidasa. Para la Wegener, es el ANCA-C, El ANCA es PR3. A ver, entonces, bueno, veo que no quieren hablar, no han leído. Ya les he dicho, a los seminarios, a los conversatorios clínicos, todo el mundo deberían pelearse por hablar. Pero en todo caso, Doctor, tengo una debo consulta, decirles, por favor. ¿sí? En el síndrome de Good-Pasteur, cuando los pacientes tienen una disfunción renal muy severa y el nivel de creatinina está mayor por 6 miligramos por decilitro, ¿está indicada o no la hemodiálisis? Claro, suficiente con el problema de 6 probablemente ya está con una insuficiencia renal severa. De tal manera que este paciente ya requiere diálisis, ¿no? ¿Sí? Doctor, sí, quería acotar un poco más a esto. Para pacientes con disfunción renal severa y con un nivel plasmático que la compañera dijo de creatinina, que creo que dijo que mayor a 6,5 creo, sí van a estar indicados lo que es hemodiálisis a largo plazo, así también como los trasplantes de trasplante renal, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica va a ser común en pacientes con este síndrome de Good-Pasteur, ¿no? Pero la presentación del Good Pasteur es bastante inusual. Estamos hablando de 0.1 por millón de habitantes por año. O sea, una décima parte de casos aparecería por año. O sea, un caso por cada 10 años por millón de habitantes. Es bastante, bastante raro la presentación del Good Pasteur, que dicho sea de paso, está asociado al anticuerpo antimembrana basal, porque los otros sí son vasculitis. De tal manera, entonces, cuando yo tengo un cuadro así, de todas maneras, primero tengo que pensar en vasculitis asociados a los anticuerpos antineutrófilos, ¿no? PR3 o MPO, ¿no? Entonces, eso tiene que tener claro. Nosotros en algún momento tuvimos un caso en el cual una muchacha de 13 años de edad acude por emergencia con un cuadro de una insuficiencia respiratoria severa y una uremia tremendamente grave. De tal manera que cuando se decide la diálisis, empezó como esta paciente de la mañana empieza a tener hemoptisis, tos con sangre. Ha sido muy, muy severa que se murió antes de dializarla, ¿no? ¿Qué pasó con esta paciente? Para que ustedes tengan más o menos una idea global de lo que estoy diciendo. Es una paciente que viene de un nivel socioeconómico bajo, una familia muy pobre, padres alcohólicos, y que obviamente la chiquita estaba desnutrida y había antecedentes de la mamá que en algún momento había recibido tratamiento antituberculoso. Entonces, considerando esto, esta niña empieza a presentar tos, en algún momento hizo hemoptisis leve y en este caso, hasta que no se demuestre lo contrario en nuestro medio, es una tuberculosis. Más aún, si consideramos el nivel socioeconómico del paciente,
y el antecedente familiar de tuberculosis. Entonces lo catalogan para descartar tuberculosis pulmonar y sale negativo. Sale negativo. Y sale negativo. Hasta el cultivo para beca salió negativo. Pero hay un criterio para iniciar tratamiento anti-TB, ¿no? Dentro de nuestras normas técnicas del Ministerio de Salud. ¿Cuál es? Que por criterio epidemiológico tú le puedes empezar tratamiento antituberculoso. A pesar de que las becas salieron negativas, se decidió, o los neumólogos decidieron darle tratamiento anti-TB. Cuando pasa a la segunda fase de tratamiento, ¿no? La paciente al tercer mes ya no había presentado nuevamente un cuadro, todos decían de que estaba todo ok. Y cuando ya a punto de terminar el tratamiento al quinto mes, se supone el esquema dura 6 meses, ¿no? Al quinto mes nuevamente hace un cuadro. Llega al sexto mes, continúa con hemoptisis. Entonces, ¿qué es lo que dicen los neumólogos? Le ampliaremos 3 meses más. En ese interín de la ampliación de 3 meses hace este cuadro. Llega por emergencia, una uremia severa, y empezó con la hemoptisis. Entonces, se murió la paciente, y cuando se le hace la necropsia, se encontró un charco de sangre en los pulmones. Un charco de sangre. Entonces, yo en ese momento definitivamente dije, es un pulmón riñón. Fíjense a dónde va mi comentario. Una paciente o un paciente en nuestro medio con hemoptisis, hasta que no demuestre lo contrario, ¿qué va a hacer? ¿Un Gut Pasteur, un Wegener o una poliangitis microscópica, un Chorstraub, un BC, un lupus? Hasta que no se demuestre lo contrario, es una tuberculosis. Es lo que han pensado todos. Pero fíjense en qué terminó. Ha sido una vasculitis. Ha hecho una hemorragia alveolar. Ha hecho una hemorragia pulmonar. Y los 2 pulmones se encontró en la necropsia nadando un charco de sangre. Y la paciente se murió en esa condición. Obviamente hubiera sido interesante hacer todo un estudio histopatológico, lamentablemente no se pudo hacer. Se pudo hacer una biopsia de tráquea, de pulmones, ¿no? Y renal, así no se llegó a hacer. Entonces, yo en algún momento dije, podría ser hasta un Gut Pasteur, ¿no? Podría ser un Gut Pasteur o simple y llanamente una poliangitis microscópica, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, esos casos se dan, pero no por lo que ahorita estoy diciendo, Gut Pasteur o una poliangitis microscópica, una Wegener. Hay que plantear, ¿no, señor? Primero es primero. Yo sigo planteando una hemoptisis en nuestro medio, tuberculosis. Después haré diagnósticos diferenciales. En ese caso de esa niña, en algún momento le habían hecho exámenes de orina y ya había hematuria, ya había proteinuria, y no había síndrome nefrótico, cosas así que edematoso, una cosa, ¿no? Entonces, así llegamos a la conclusión que era, pues, lamentablemente, una vasculitis, ¿no? Un pulmón riñón. Muy bien, entonces, a ver, no sé qué más quieren decir. En todo caso, esperemos que ustedes que están llevando el curso de neumología traten también de hacer asociaciones, porque esa es la idea, ¿no? Hacer asociaciones entre órganos. En este caso hemos asociado pulmón riñón. Hubiera sido interesante también hacer pues seminarios de cardiorrenal o hepatorrenal, ustedes que están haciendo justamente cardiología, gastroenterología, ¿no? Síndrome hepatorrenal es otro problema muy frecuente en nuestro medio. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso se acaban los seminarios. Y, a ver, delegada,
los casos clínicos ya tienen que estar preparados en cualquier momento empezamos, ya, los casos clínicos. Doctor, ¿Sí? ¿eso de los casos clínicos es para el tercer aporte o incluye el segundo aporte? Para probablemente un caso clínico sea para el segundo. No, ya vamos a... Bueno, más es tercer aporte, todo lo que es casos clínicos. Sí, sí, aún no Ahora, el es primer caso clínico tiene que ser un caso de una glomerulopatía primaria. O sea, entonces, tienen que buscar un caso. Si es real, no real, sino si es un caso nuestro, de nuestro hospital, tiene mucho más valor. Ustedes verán la forma como consiguen un caso de nuestro hospital diagnosticado y de preferencia tiene que estar documentado con biopsia renal. ¿Ya? Entonces puede ser una focal segmentaria, membranosa, pero no sé cuál, ¿no? Pero que tenga biopsia renal. Es una primaria. El segundo caso va a ser una glomerulopatía secundaria. Puede ser lupus, no sé, ¿no? Puede ser vasculitis, es que estamos hablando. Por ejemplo, me gustaría que de esta señora, Rosario Caparo se llama, hagamos una discusión, ¿no? De que cómo empezó su cuadro, cómo es que llegó a diálisis, por qué ahora recién noticias. Sería interesante, ¿no? Segundo caso. Y así. Tienen que buscar casos reales del hospital y si no, tendrán que buscar casos, pues así, ¿no? De la biografía, no sé. Entonces vamos a ya empezar con la tanda de la discusión de casos clínicos. Ya en los seminarios ya hemos acabado y así va a ser. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces con eso nos despedimos.